Saludos y bienvenidos a Consalud TV. Hoy iniciamos un nuevo espacio que hemos denominado Ciencia para vivir mejor. La pandemia de COVID-19 nos ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Ha sido la crisis sanitaria más importante que hemos vivido en los últimos 100 años y que ha puesto en jaque a todo el sistema sanitario, tanto público como privado. Pero de las crisis se puede salir reforzado y podemos obtener aprendizajes que en un futuro nos van a servir. Yo hoy quiero agradecer la presencia de Guillermo de Juan, el vicepresidente de GSK en España, porque GSK, que es una empresa modélica en cuanto a la investigación, desarrollo, innovación de nuevas tecnologías y de nuevos productos farmacéuticos, se ha unido a este proyecto de ciencia para vivir mejor. Muy buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Juan. Un placer estar aquí y déjame que de primeras te dé la enhorabuena por haber hecho este espacio. Enhorabuena a todo tu equipo. Yo creo que es un espacio muy relevante, muy oportuno en los tiempos que estamos viviendo en esta pandemia. De hecho, el nombre de Ciencia para Vivir Mejor, pues claramente desde mi punto de vista es muy oportuno. Yo creo que una de las cosas que se ha demostrado en esta pandemia es que la ciencia ha venido a resolver las necesidades urgentes. Ha sido un enorme éxito de la ciencia en este periodo. También liga mucho con un poco lo que es el propósito de GSK. Nosotros decimos que unimos la ciencia, el talento y la tecnología para adelantarnos a la enfermedad, ¿no? Y todo eso para hacerlo, que las personas hagan más cosas, vivan más tiempo y se sientan mejor. Entonces yo creo que esa es una enorme oportunidad. Luego además es un momento que a mí me gusta hablar de transformación, mejor que de reconstrucción tras el COVID. Y espacios como estos donde se debatan y se piense un poco en el futuro que tenemos por delante tras la pandemia, son muy necesarios. O sea que enhorabuena de verdad a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que iniciamos este espacio con mucha ilusión y sobre todo pensando en el presente y en el futuro también. La ciencia, la innovación, la tecnología que ha evolucionado en los últimos 50 años ha sido la mayor evolución que ha tenido, el mayor desarrollo que ha tenido en toda la historia de la humanidad. Pero se espera que en los próximos 20 años sea aún mayor. Es decir, que este desarrollo es un crecimiento exponencial. Ahora bien, es muy importante que la innovación sea responsable, que la innovación sea sostenible, porque si no, al final, si no sostenemos nuestro planeta, ¿verdad? Al final la cosa Totalmente. va mal. Nosotros nos gusta decir eso, que somos innovación responsable. Y cuando decimos esto no es solamente pensar en lo que hacemos, sino especialmente en cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, lo que hacemos claramente enfocados a la innovación, a la investigación y desarrollo. Una inversión, por ejemplo, el año 2020 de 5.100 millones de libras en investigación y en España especialmente en los últimos 5 años casi 260 millones de euros para conseguir tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas en muchas áreas terapéuticas. Eso es lo que hacemos, pero cómo lo hacemos es clave. Yo creo que hoy día ciencia, innovación y sostenibilidad, es decir, deben estar completamente unidas. Yo creo que no se puede pensar en que estamos trabajando para, al final, que las personas estén mejor, sin pensar que tenemos que trabajar también por el planeta, por el entorno. Yo creo que eso, la sostenibilidad es fundamental. Y decimos eso, que somos innovación responsable también porque en cómo lo hacemos. Nos gusta, somos líderes en prevención, en la parte de vacunación. Al final, somos un laboratorio que, por ejemplo, para darte un dato, el 40% de los niños en el mundo se administra una vacuna de GSK, o de las 33 enfermedades prevenibles según la Organización Mundial de la Salud, GSK tiene en 22 de ellas vacunas. Por tanto, yo creo que la prevención, estar cerca de ese antes de la enfermedad y todo lo que se refiere a la vacunación es fundamental y forma parte del concepto de innovación responsable. Por ejemplo, si piensas en una enfermedad como es el VIH, ¿no? Es decir, que realmente hay que seguir vigilando y cuidando a estos pacientes, acabar con el estigma del VIH fundamental. GSK es la única compañía que tiene una filial exclusivamente dedicada al VIH y así desde hace tiempo. Fuimos los primeros que descubrimos el primer antirretroviral y de hecho ha sido reconocido ampliamente por los pacientes. Incluso yo creo en los últimos 7 años, todo lo que es las encuestas del Patient View, los propios pacientes
han reconocido que la manera que tiene de trabajar GSK y Brief Healthcare, que es como se llama la compañía en SIDA, es extraordinaria. Pero innovación responsable también es mirar a nuestro centro de investigación en España, es decir, es un centro pionero en el mundo que trabaja exclusivamente para enfermedades en países en vías de desarrollo. Ahora que hablamos de la pandemia, nosotros llevamos trabajando en otras pandemias, quizá que las tenemos más lejos de Occidente, pero que existen, como es la malaria, importantísimo la tuberculosis y otras enfermedades por quinetoplástidos. Son enfermedades muy importantes que causan mucha mortalidad en muchos países. De hecho, hemos trabajado en una vacuna para la malaria en un proyecto con África y ahí estamos. Eso es un poco cómo hacemos las cosas. Eso es innovación responsable. Innovación responsable es sostenibilidad con nuestro compromiso de emisiones neta cero en el año 2030 y trabajando también en muchísimos proyectos como reducir la huella de carbono de nuestros inhaladores, etcétera, ¿no? Yo creo que, por tanto, hoy día no se entiende innovación sin sostenibilidad ni sostenibilidad sin innovación. Y entre ellos, lo mejor es sacar el máximo partido de la ciencia y la tecnología. Sin ninguna duda. La innovación, la sostenibilidad, pero la tecnología también es una herramienta determinante para que este conjunto se pueda ir hacia adelante, ¿no? Ahora mismo estamos hablando tema del Big Data, el tratamiento de los datos, estamos hablando de la supercomputación, de la inteligencia artificial. Todas estas herramientas, estos nuevos desarrollos, entiendo que suponen mucho también para los nuevos desarrollos farmacéuticos, porque acortan los tiempos de desarrollo y porque además se tiene ya unas bases de datos y se tiene un know-how con esta tecnología que en definitiva va a ser en beneficio de los pacientes, ¿no? Yo creo que la explotación de la tecnología en beneficio de la salud, a mí me gusta decir que es la revolución del ahora, no del mañana. O sea, hay que estar ya aquí, ya estamos, la industria ya está en esto, ¿no? Pero el concepto de tecnología hay que verlo no solamente en estar conectados, mejor conectados, que yo creo que, por ejemplo, la pandemia nos ha dado una buena lección de que podemos estar mejor conectados, pero también cómo explotamos el dato al final en beneficio de los pacientes, es decir, para garantizar la mejor calidad de vida de estos pacientes. Y, por ejemplo, creo que tenemos una enorme oportunidad de explotarlo mejor. Quizá almacenamos datos, pero no le sacamos suficiente partido. El Big Data, la inteligencia artificial, son claves en esto. Entonces, GSK y el resto de industria estamos apostando claramente por esta revolución. Es verdad que si ves, por ejemplo, otras empresas como Google, Microsoft, ellas se han acercado al área sanitaria. Entonces, es nuestra labor también estar cerca de estas tecnológicas. Pero ahí también es importante hacer las cosas de una manera sencilla, es decir, porque se necesitan para la implementación y el éxito de aplicación de la tecnología, también se necesitan reformas estructurales en nuestro propio sistema, ¿no? Y eso es clave para evitar que sea demasiado complejo o un poco ese sentimiento de frustración que se produce a veces cuando aplicas tecnología en algún proceso y aquello no va. Yo creo que es una labor de todos los stakeholders y de todos los grupos de interés en claramente ser decididos en lo que se refiere a la tecnología y para nosotros en GSK es fundamental. Es decir, tienes en tratamientos, por ejemplo, en cáncer, oncología, en todo lo que se refiere en la parte más de specialty care, vamos, en biológicos, es decir, todo lo que se refiere a la medición de resultados en salud, eso es realmente no tanto ya el futuro, sino el presente de ahora y el desarrollo para la mejor que es el paciente al final. Claro, porque, a ver, llevamos un año y medio que casi solo se habla de la pandemia de COVID. La industria farmacéutica, gracias a la tecnología, a la innovación y bueno, digamos a la aportación de trabajo conjunto, ha sabido dar respuesta de una forma casi inmediata. Era impensable tener en un año tener una vacuna, bueno, tener varias vacunas. Era impensable en un año tener productos como por ejemplo los anticuerpos monoclonales que tratan la enfermedad y que evita que la enfermedad progrese a estadios mayores. Todo esto, como digo, es impensable, pero afortunadamente la pandemia de COVID, creemos todos, ¿no?, que antes o después va a desaparecer o se va a calmar todo, pero tenemos otros retos por delante. Por ejemplo, uno de los retos
y que ahí GSK tiene mucho que decir porque es pionero en ello, es la resistencia antimicrobiana. Todos los expertos dicen que puede ser la pandemia del futuro, ¿no? Sí, tienes razón lo que dices. Yo creo que, como te decía antes, la ciencia ha sido la que ha respondido a las necesidades urgentes y yo me gusta también decir que cuando el ser humano se pone es indestructible y el sentido de urgencia que hemos aplicado en la gestión de la pandemia, en todos los procesos de fabricación de las vacunas, en el suministro, han sido extraordinarios. Y también es verdad que la pandemia nos ha enseñado un poco las costuras, ¿no?, de nuestros trajes y un poco aquellas cosas que tenemos que transformar. Y eso se trata ahora de hacer en el futuro. Y hay muchos ámbitos importantes. La resistencia antimicrobiana es fundamental, no es algo nuevo de ahora, es algo que venimos viendo desde hace muchos años. De hecho, GSK es una compañía que ha sido siempre líder en tratamientos antibióticos, ¿no?, de amoxicilina, etcétera, ¿no?, muy conocidos por todo el mundo. Y estamos viendo un poco cuál es la problemática que esto tiene para los pacientes y también para la seguridad, ¿no?, de todos los pacientes y el sistema. Aquí claramente lo que se necesita es mucha vocación de servicio público también, es decir, de una mentalidad de que hay áreas que a lo mejor desde el punto de vista de inversión no son muy atractivas, pero que es necesario hacer. Es como hablamos antes de la parte de la innovación responsable, ¿no? Y yo creo que la resistencia antimicrobiana es un área muy, muy relevante. Sí. Y desde el punto de vista de GSK, desde el punto de vista de Guillermo de Juan también, ¿cómo ve el sistema sanitario del futuro? Uf, vaya pregunta. ¿Cómo debería ser la transformación? Sí, yo creo que, antes de contarte quizás algunas de las cosas que, bueno, pues yo creo que se podría comentar como ejes transformadores del sistema, hay veces que nos olvidamos de una cosa muy sencilla, es decir, que para conseguir transformar algo necesitamos voluntad, y en este caso también voluntad política, y a veces no es fácil. Es decir, tenemos un sistema nacional de salud claramente descentralizado, con comunidades autónomas, que aporta mucho valor al final al paciente, pero que a la hora de tomar decisiones pues es complejo. Entonces, lo primero que yo diría, la primera receta que diría es: se necesita voluntad política y consenso. Y eso es a veces complicado. Luego hay, por decirlo así, como 5 ejes creo que podrían ser transformadores del sistema, lo que estamos viendo ahora. Diciendo de antemano que somos afortunados del sistema nacional de salud que tenemos, ¿no?, que todos lo sentimos como España, somos afortunados por tener este sistema de salud. Pero para mí, por ejemplo, lo has comentado antes, la parte de digitalización es fundamental. Es decir, de hecho, todo lo que se refiere a la explotación del dato, el procesos más homogéneos para explotar los datos, resultados en salud, aplicación Big Data, eso es clave. Es decir, pero hay que invertir en ello. Claramente hay que invertir. Pero voy a las personas. Para mí un eje fundamental es pensar en los profesionales sanitarios. Ellos son fundamentales en el sistema, fundamentales. Estamos profesionales sanitarios motivados, formados, bien remunerados, y realmente también con mucha vocación de servicio público, atención al paciente, y que sean apoyados por la administración en sus propias necesidades, ¿no? Y ahí es un área que tenemos que avanzar. Si uno piensa, por ejemplo, en atención primaria, pues la inversión que hay todavía en atención primaria pues no es de acuerdo al gasto general. Los presupuestos general no ha ido ascendiendo, ¿no? Y quizás sea atención primaria la ventana, un poco de la primera ventana de la enfermedad, donde vamos todo el ciudadano. O sea, yo creo que reforzar la atención primaria, favorecer un poco la carrera incluso de los futuros médicos, y hay mucha discusión ahora mismo de todo el tema del acceso. Yo creo que eso es fundamental. El profesional sanitario tiene que ser el eje vertebrador del resto de los cambios. Luego, por otro lado, hay una parte que especialmente a GSK y entiendo que a otras compañías farmacéuticas innovadoras nos preocupa, que también es un área, desde mi punto de vista, a vigilar, que es lo que se refiere al acceso de la innovación, de la última innovación terapéutica, ¿no? Es decir, el conseguir que ese acceso a la innovación sea más rápido, que llegue antes al paciente. Y tenemos mucho que trabajar aquí, porque no sé si has visto los últimos datos que se publicaron del Patient Weight, que es una encuesta, pues si comparábamos España con el resto de países de Europa, pues se ve que, por ejemplo, en España, en el periodo 2016-2019, creo recordar, se están financiando con fondos públicos aproximadamente el 58% de los medicamentos, mientras que en países como Alemania está casi el 88%, Italia 70 y algo, y Francia 60 y pico, ¿no? O sea que estamos un poco
no en un nivel deseable. Pero no solamente es lo que se financia, o sea, sino también el tiempo que tardamos en financiarlo, porque ese tiempo va a marcar el acceso del paciente al tratamiento, ¿no? Entonces, y hay datos pues que son un poco escalofriantes, ¿no? Es decir, que tardemos de media desde la autorización de la Agencia Europea del Medicamento en España más de 450 días hasta que le llega al paciente. O sea, usted tiene un cáncer problemático y sabe, porque hoy día la tecnología y el acceso a la información es evidente, que hay un nuevo tratamiento autorizado en la Agencia Europea del Medicamento y que tenga que esperar a que le llegue 450 días, pues es un área que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Yo creo que la parte del acceso es una parte importante. Y luego, lo más fundamental, el paciente. Vamos a ver, el paciente. Se dice mucho de esto de, vamos a poner el paciente en el centro. A ver, a mí me gusta decir, el paciente es el protagonista. No sé si está en el centro, delante, detrás. Es el protagonista. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en beneficio del paciente. Pero démosle voz también al paciente. Es decir, el paciente tiene que ser un paciente más informado, con mayor influencia, que pueda, con absoluta transparencia, pueda explicar incluso a la administración y a las empresas privadas cuáles son las necesidades, cómo lo vive. En esto creo que es espectacular cómo se han ido profesionalizando las asociaciones de pacientes y cómo cada vez tienen más influencia. Pero para mí el paciente, más que en el centro, tiene que estar siempre como protagonista, porque al final es el que sufre la enfermedad. No nos podemos olvidar que el resto somos un poco accesorios a ese problema, ¿no? Y paciente también visto como antes de la enfermedad, o sea, paciente de enfermedad, pero antes de la enfermedad, el ciudadano. ¿Qué puede hacer un ciudadano para prevenir esa enfermedad? Y hay que apostar muchísimo, desde el punto de vista de mucho compromiso de la administración, en la prevención, la promoción de la salud. Y claramente ese concepto que hablamos ahora que se llama Healthy Aging, que es un poco, oye, mira, y ahí hay que aplicar también tecnología, es decir, cómo yo entiendo la enfermedad que puedo tener, cómo yo puedo establecer medidas para evitar esa enfermedad, cómo me puedo ayudar de la tecnología y cómo puedo garantizar que mi sistema inmunitario es sano, ¿no? Es lo que se llama evitar la inmunosenescencia, que a partir de los 50, pues indudablemente a todos nos afecta, ¿no? Yo creo que la prevención es clave, pero paciente protagonista, profesional claramente empoderado y apoyado, y luego una reforma tecnológica importante y sobre todo lo que he dicho al principio, o sea, mucha voluntad política. Y todo eso enmarcado en un modelo desde el punto de vista sostenible. O sea, es decir, al final, aquí la revolución son los objetivos de desarrollo sostenible, las emisiones que, de hecho, el sistema de salud emite, entonces tiene un problema también en este ámbito, ¿no? Y que hay que apostar por sistemas de salud sostenibles y trabajar en una estrategia de futuro. Y ahí lo que yo creo que es necesario es una colaboración de todos, ¿no? O sea, son muchos temas, perdona que es un poco larga la respuesta, pero en el fondo yo creo que para mí la clave es eso, las personas hacen la diferencia, la ciencia es la que nos marcará la investigación, el futuro de la prosperidad, pero el paciente es el protagonista. Sin ninguna duda. Bueno, pues un poco de todo esto queremos hablar en este nuevo espacio que inauguramos hoy en el grupo Mediforum a través de Consalud TV y no solamente de protagonistas dentro del sector salud, hay muchos profesionales fuera del sector salud que están aportando cosas para mejorar, para tener una vida mejor. Y eso es ciencia para vivir mejor, es lo que queremos hacer y queremos contar con muchos. El futuro de los espacios que hagamos y de estas conversaciones que hagamos, pues que queremos tocar muchos de esos temas y invitar a muchos profesionales. Guillermo, ha sido un verdadero placer. Un placer para mí también. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias con a nosotros. vosotros. Y enhorabuena por la iniciativa. Y gracias de verdad de todo corazón a GSK, porque es una empresa modélica en investigación responsable. Felicidades, de verdad. Muchas gracias, Juan. Gracias.